resolver este curioso ejercicio que además es bastante sencillo y que nos permite aplicar algunas de las técnicas que nosotros sabemos, ¿de acuerdo? Mira, para empezar vamos a decir que este 0,5 es igual que un medio. Entonces tú te figuras en este momento ya no 0,5 sino 1 sobre 2. Y ese 2 que está dividiendo pasará a multiplicar en el otro miembro y entonces nos va a quedar pues 2x, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos aquí, profesor? Aquí vamos a hacer algo que ya lo hemos venido haciendo muchas veces en este tipo de ejercicios. Mira, si tú te percatas, esto es a sobre b. Este ab a la menos 1 es a sobre b. Y ba a la menos 1 es b sobre a. ¿Qué relación hay entre a sobre b y b sobre a? Pues que son recíprocos. Entonces, nosotros podemos colocar en lugar de a sobre b, k, y en lugar de b sobre a, pues k a la menos 1. ¿De acuerdo? Además, esta notación es mucho más conveniente porque nosotros en muchos ejercicios a esta forma le denominamos S, ¿de acuerdo? Para nosotros esto de acá va a ser lo que conocemos con el nombre de S. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué hacer ahora? ¿Cómo alcanzar el grado 3? La manera de hacerlo es simple y llanamente elevando al cubo. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Voy a elevar al cubo, pero cuando tú elevas al cubo, si se trata de una igualdad, si elevas al cubo uno de los miembros, también el otro miembro queda elevado al cubo. Bueno, si tú elevas al cubo, esto vendría a ser pues 8x al cubo. ¿Por qué, profesor? Porque tanto el factor 2 como el factor x quedan elevados por la distributividad que existe de la potenciación respecto a los factores de la base. Entonces 2 al cubo vendría a ser 8 y x al cubo. ¿Qué más, profesor? El cubo del primero, ya lo sabemos, más el cubo del segundo, y recuerda que elevar al cubo significa que el exponente que tiene queda multiplicado por 3, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá el exponente era pues 1. Entonces, cuando tú le elevas al cubo, 1 por 3 es 3, menos 1 por 3, menos 3. Ojo, más, atención a esto. Para este caso, cuando tú lo elevas al cubo, lo que te va a salir es 3 veces el producto por la suma. Lo que pasa es que el producto de dos números que son, o dos expresiones que son recíprocas, te da como resultado 1. Entonces ya no se pone 3 veces el producto por la suma. Entonces 3 veces el producto, que en este caso ya estamos indicando que el producto va a ser 1, pero por la suma S. ¿Pero quién es la suma S? Por un lado, la suma S es K más K a la menos 1. Pero eso no nos va a servir de mucho. Más bien nos conviene colocar el otro valor que tiene, que es 2x, ¿de acuerdo? Y ahora sí observe lo que acaba de pasar de manera inmediata. Si yo efectúo esta parte de acá, ¿esto cuánto me va a salir? Me va a salir 6x. Ese 6x lógicamente pasa a restar. Y miren, voy a tener en el primer miembro 8x al cubo y le pasé a restar 6x. Y oh maravilloso, nos damos cuenta que justo es lo que nosotros estamos buscando. Por otro lado, tengan en cuenta que lo único que va a quedar acá es k al cubo más k a la menos 3. Pero yo les pregunto, ¿quién era k? K era a sobre b. ¿De acuerdo? Entonces yo en este momento ya sustituyo de esta manera, y luego acá yo voy a tener que k a la menos 3 es su recíproco, y su recíproco vendrá a ser b sobre a, y que todo esto estará elevado al cubo. Y si ustedes analizan las alternativas, se dan cuenta que la clave será la letra C. Este es un interesante ejercicio. Fíjate, nos están pidiendo una expresión que va a tener exponente 10. No podemos decir aquí grado 10 porque esta expresión no es una expresión polinomial, ¿de acuerdo? Debido a que esta variable va a estar afectada por un exponente entero no negativo. La expresión que tenemos acá no es un polinomio, sino una expresión racional conocida también como fraccionaria, igual que la que me están dando acá. Esta también es racional fraccionaria, ¿de acuerdo, profesor? Pero yo si la multiplico por x cuadrado la puedo transformar en un polinomio, por supuesto, la puedes transformar en un polinomio, pero el polinomio que tú obtienes es una expresión transformada de esta que originalmente nos han dado y que es una expresión racional fraccionaria, ¿de acuerdo? Otro detalle más, nosotros hemos dicho que cuando el x en general es un número real positivo, la expresión x más 1 sobre x, y eso puede ser cualquier cosa como esta, siempre será de acuerdo a la desigualdad de las medias mayor o igual que 2. ¿Qué quiere decir eso? Que los valores del x van a ser números reales, ¿de acuerdo?
Por eso dice si el x es un real positivo, o sea, x es mayor que 0, entonces x más 1 sobre x es mayor o igual que 2. Y eso es fácilmente demostrable por la desigualdad de las medias y otros métodos más que hay, ¿de acuerdo? Entonces, esta expresión, como es mayor o igual que 2, quiere decir que los valores del x van a ser también números reales. Eso no siempre ocurre, ¿ya? Por ejemplo, si esto fuera 1 o si fuera 3 medios, eso no es un número real en ese caso, porque no sería mayor o igual que 2. Bien, sobre esa cuestión vamos a comenzar ahora a trabajar para ver cómo alcanzamos este grado. Y una de las cosas, amigos, que nosotros podemos hacer es escribir, atención acá por favor, x al cuadrado más x a la menos 2, ¿de acuerdo? X al cuadrado más x a la menos 2 igual que 3. Ahora, nosotros sabemos de manera decisiva que esta expresión de acá es s al cuadrado menos 2, ¿de acuerdo? Es una de las equivalencias que nosotros pues hemos ya obtenido, ¿de acuerdo? Es una de las equivalencias que hemos indicado en la parte teórica. Entonces, esta expresión es s al cuadrado menos 2. Profesor, ¿y quién es s? S es x más x a la menos 1. Esa es la base sobre la cual nosotros desarrollamos. Y en este punto me doy cuenta de que el s, atención, el s va a ser lo mismo que raíz cuadrada de 5. ¿Ya? El s va a ser la raíz cuadrada de 5. ¿Por qué, profesor? Porque el 2 pasa a sumar, te queda 5, y luego a radicar, y ya está. Ahora, yo ya tengo esta expresión, ¿de acuerdo? Y nosotros sabemos que esta expresión, ya lo hemos indicado hace un momento, es s al cuadrado menos 2. Eso es lo que yo sé. ¿De acuerdo? Esta expresión es s al cuadrado menos 2. Ahora, yo quisiera a partir de esto escribir también esta otra expresión que no había, x a la 3 más x a la menos 3, ¿de acuerdo? X a la 3 más x a la menos 3. X a la 3 más x a la menos 3. ¿Y esto a qué es igual? Esto es lo mismo que si yo digo s al cubo menos 3s, ¿de acuerdo? También conforme a lo que nosotros hemos convenido. Ahora, esto tiene lógicamente pues un valor. ¿Cuál es el valor, profesor? El valor es muy simple, fíjese. Si tú tienes que el s es la raíz de 5 y lo elevas al cubo, yo quiero que nos pongamos de acuerdo en esto, ya, porque esta es una expresión muy recurrente, muy frecuente. Voy a poner aquí un recuerda. Y esto viene desde la teoría de, digamos, de la primera parte de operaciones fundamentales con exponentes y radicales, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si yo tengo la raíz de n elevado al cubo? Bueno, esto de acá se puede escribir como la raíz de n primero al cuadrado por la raíz de n a la 1, ¿no es cierto? Y esto me da como resultado n raíz de n. Esto es importante de saber. Entonces, si yo tengo la raíz cuadrada de 5, pero la voy a elevar al cubo, raíz cuadrada de 5 al cubo va a ser 5, o sea, radicando por el radical que teníamos. Esto va a ser entonces 5 raíz de 5. ¿Estamos de acuerdo? Y ya nosotros lo podemos escribir así. Menos el triple de s, ¿de acuerdo? O sea, menos el triple de la raíz cuadrada de 5. Porque el s es la raíz de 5. Entonces, ¿cuánto me quedará esto? Esto solamente me va a quedar 2 raíz de 5. 2 raíz de 5. Y ya está. Ahora, miren amigos, ¿qué es lo que procede a continuación? Nosotros sabemos que esta expresión que está acá, sabemos que vale 3. Acabamos de obtener que esta expresión que está acá vale esto que está aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a multiplicar. Entonces multiplico. Y cuando yo multiplico, miren lo que va a salir. Va a salir simplemente esto por esto, x a la 5. ¿Sí? Este por este, ¿cuánto me va a quedar? Solamente me va a quedar x. ¿Ya? Otra vez, ve, x al cubo por x al cuadrado es x a la 5. Pero x al cubo multiplicado por x a la menos 2 son bases iguales, los exponentes de suma te quedaría solamente 1. Cuando tú multipliques x a la menos 3 con x al cuadrado te va a quedar x a la menos 1. Y cuando multipliques x a la menos 3 con x a la menos 2
te quedará x a la menos 5. De esta manera nosotros estamos obteniendo algunas cosas. Pero cuando tú multipliques estos dos, te va a quedar, ojo, 3 por 2, 6 raíz cuadrada de 5. Ahora amigos, este de acá es conocido. Este es el valor de S. ¿Y cuánto vale el S, amigos? El S vale la raíz de 5. Entonces, esto pasa a restar, atención, esto pasa a restar, ¿ya? Esto pasa a restar. ¿Y qué cosa me queda? Me queda que x a la 5 más x a la menos 5, ¿de acuerdo? X a la 5 más x a la menos 5 debe ser lo mismo. Si esto es la raíz cuadrada de 5, como estamos indicando acá, pasa a restar y te queda solamente 5 raíz de 5. Ahora, aquí ya hay muchas maneras de proceder. Hemos llegado a esta conclusión y hay dos opciones que ustedes pueden tomar acá. Y la primera opción es la siguiente, atención. Yo voy a elevar al cuadrado esto. Lo puedo elevar al cuadrado. Si lo elevo al cuadrado, voy a alcanzar el exponente 10 que estoy buscando. ¿Ya? Eso es lo primero. Si elevo este al cuadrado, recuerda que su exponente se duplica, por lo tanto te va a quedar 10 más el doble producto, pero el producto de estas dos expresiones, recuerda que te salen 1 porque son expresiones recíprocas, entonces te queda 2 más el cuadrado de la segunda que te va a quedar menos 10. Entonces, x a la 10 más y de esta manera. Si ustedes elevan al cuadrado esta expresión, fíjate bien, si elevas al cuadrado esta expresión, 5 al cuadrado sería 25 y 25 por 5 vendrá a ser 125. Ahora observe con cuidado. Si usted se fija, esto es justamente este radicando, o sea que este radicando vale 125. ¿Cuánto será la raíz cúbica de 125? La respuesta es 5. ¿De acuerdo? Entonces, esta expresión te queda 125. Raíz cúbica de 125, ¿cuánto te va a salir? Te va a salir 5. Segunda manera, esta expresión tú la reduces de acuerdo a lo que tú sabes. Como profesor, tú sabes que esto va a ser así, x a la menos 5, de esta manera, atención, al cuadrado y menos 2. Tú sabes que este x a la 10 más x a la menos 10 se puede poner así. Ahora mira, si tú le efectuaras, ese 2 con ese menos 2 se da. Pero ¿qué cosa era esto? Esto era 5 raíz de 5. Esta parte de acá era 5 raíz de 5 al cuadrado, te queda 125. Raíz cúbica de 125, 5. Ya sea cualquiera de los casos que tú hubieras utilizado, la respuesta para esta pregunta va a ser la alternativa letra B. Bien, nos preguntamos qué hubiera pasado si nosotros tuviéramos esta condición, pero me estuvieran pidiendo x a la 6 menos x a la menos 6. Bueno, antes de empezar, esta expresión de acá lógicamente no es lo mismo que tuviera el más que el menos, pero cuando tiene el menos quiero que se percaten que los exponentes son números pares y por lo tanto nosotros podríamos tratar esto como una multiplicación de binomios conjugados. Tengan en cuenta que este resultado es una diferencia de cuadrados. Entonces, esto de acá puede provenir de x al cubo más x a la menos 3 y de x al cubo menos x a la menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto no será difícil de deducir a partir de esto y lo de acá hay que hacer un pequeño giro que es el que justamente vamos a empezar a calcular. Ya sabemos que para expresiones de este tipo lo que hay que hacer es aislar, ¿de acuerdo? El término en x hacia uno de los miembros y luego de eso este x va a pasar a dividir, por eso es que nosotros vamos a colocar aquí entre x. Cuando ustedes dividan x cuadrado por el x solamente les quedará pues x, pero 1 entre x vendrá a ser lo mismo que x a la menos 1, ¿de acuerdo? Y el resultado va a ser 3 y que tengamos claro que ese de ahí nosotros le hemos denominado usualmente a ese resultado un S. Entonces quiere decir que nosotros para poder hacer este cálculo partimos de ese S. ¿Qué hay que hacer en primer lugar? En primer lugar tú tienes que elevar al cuadrado. Cuando tú elevas al cuadrado ten en cuenta que te queda x al cuadrado del primero,
Esto por esto su doble, por lo tanto vendría a ser más 2. ¿Por qué, profesor? Porque ya sabemos que al multiplicarse el x con el x a la menos 1, el resultado pues va a ser 1, dado que tienen la misma base y exponentes opuestos. Y el cuadrado del segundo, que va a ser x pues a la menos 2, ¿de acuerdo? Aquí en este segundo miembro yo podría colocar simple y llanamente s al cuadrado. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a trabajar para estos dos, ¿de acuerdo? Solamente. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Simple y llanamente hacemos lo siguiente. Ustedes sabían que esta expresión se podía escribir de dos maneras, una sumando y la otra restando. Pues nos conviene ahora hacerlo restando, es decir, que aparezca de esta manera. Y recuerda que cuando aquí es menos, aquí va a ser más, ¿de acuerdo? Entonces, la raíz cuadrada de esto vendría a ser x menos x a la menos 1, ¿ya? Lo colocamos así. Eso va a quedar elevado pues al cuadrado, pero si acá tú pusiste menos, acá tienes que poner más. Recién en este momento, ustedes van a colocar este otro valor que aparecía aquí, ¿de acuerdo? S más 2. Y como aquí el cambio solamente ha sido interno dentro del primer miembro, en el segundo miembro lógicamente que no ha ocurrido nada. Pero ya en este momento yo voy a tener que x menos x a la menos 1 va a ser, atención, x menos x a la menos 1 va a ser, atención, s al cuadrado menos 4. S al cuadrado menos 4 y la raíz cuadrada. ¿Ok? Así. Bien, ahora, de acuerdo a lo que nosotros hemos obtenido, quiero que tengamos muy claro que como el s vale 3, 3 al cuadrado 9 menos 4, 5, así que el resultado acá vendría a ser la raíz de 5. Pero lógicamente que si este fuese otro valor, tendrá otro resultado. ¿Qué hacemos, profesor, acá? Bueno, aquí nosotros simplemente vamos a hacer lo siguiente, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Sabemos que esta expresión, a partir de esta que tenemos acá, porque esta es la más importante en este momento, ¿de acuerdo? Esta es la expresión más importante en este momento, ¿de acuerdo? A partir de eso, nosotros sabemos que esto de acá viene a ser s al cubo menos 3 veces s. Eso es lo que nosotros sabemos. Bueno, ¿y cómo sacamos esto? El único camino para sacar esto, recuerden que esta expresión de acá tendría que ser, atención, y lo sabemos porque lo hemos indicado en la parte teórica, esto de acá vendría a ser lo mismo que, así, x a la menos 1, ¿de acuerdo? Pero elevado al cubo, y en este caso le tenemos que sumar 3 veces x con x a la menos 1. Así, ¿de acuerdo? Efectivamente, el cubo del primero vendría a ser este, menos el cubo del segundo vendría a ser este, menos el triple de este producto por esta expresión. Por eso le colocamos aquí el más para que se cancele y solo te queden los términos cúbicos, ¿de acuerdo? Pero como nosotros ya sabemos, el s vale 3. 3 al cubo sería 27, 3 por 3, 9, así que el resultado acá tendrá que ser solamente 18, ¿de acuerdo? Y en relación a esto sabíamos que es la raíz cuadrada de 5, pero la raíz cuadrada de 5 elevado al cubo, mira, raíz de 5 elevado al cubo es raíz de 5 al cuadrado por raíz de 5. Lógicamente, si son bases iguales, el exponente 2 con el exponente 1 se suman y te quedaría la raíz de 5 al cubo. Entonces, raíz de 5 al cubo es lo mismo que la raíz cuadrada de 5 al cuadrado por la raíz de 5. Mejor dicho, será 5 raíz cuadrada de 5, ¿de acuerdo? Y que esta expresión se está sumando con 3 veces esto que vale la raíz de 5, o sea 3 raíz cuadrada de 5. Bueno, acá nosotros tenemos 5 más 3, 8, 8 por 18, 8 por 8 sería 64, así nos estaría quedando. Y ese va a ser el resultado de calcular esa expresión. Bonito y sencillo ejercicio tiene dos partes, vamos a decir así. La primera parte es la condición, ¿ya? Muchos ejercicios de este tipo te van a dar una condición
en la cual el polinomio que te están mostrando es un polinomio cuadrático, no te olvides de eso, es cuadrático y tiene su manera de trabajar si la vamos a aprender ahora. Y luego de esto me piden estos términos que están elevados a la 6 y que nosotros lo podemos transformar de acuerdo a lo que sabemos. Así que podríamos, antes de comenzar a trabajar por allá, más bien trabajar por acá. ¿Cómo yo puedo hacer esto utilizando lo que ya sabemos del tema anterior, ¿no? Así. Entonces, a mí me va a quedar acá, pues, x al cubo, me va a quedar x a la menos 3, y como en este caso yo sumé, entonces acá debo restarle 2. Efectivamente, si ustedes desarrollan el cuadrado de este binomio, ¿no? El cuadrado del primero te quedaría x a la 6, el cuadrado del segundo te quedaría x a la menos 6, y el doble del primero por el segundo te da 2, que con este menos 2 se cancela, y por esa razón es que te queda la expresión que tenemos allí. Por otro lado, ya en el de lleno en este tema, nosotros sabemos qué cosa es esto. Esta expresión, cuando estas dos expresiones son recíprocas, entonces este x al cubo más x a la menos 3 simplemente es s al cubo menos 3s. Así pues que mi objetivo va a ser que yo encuentre quién es el s, porque si yo encuentro el valor del s, nosotros ya tenemos la solución a lo que estamos buscando. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces hemos llegado a este punto. Ahora sí procedemos sobre esta condición. El procedimiento es estándar, o sea, es el mismo en todos los casos. Se transpone el término lineal y lógicamente a ti te va a quedar el x al cuadrado más 1, y como lo has transpuesto, ese que estaba con menos pasa a quedar así, ¿de acuerdo? ¿Qué más hago, profesor? Cada uno de estos términos se divide ahora por x, es decir, lo que vamos a hacer acá simple y llanamente es dividir por el x, ya lo voy a colocar así, divido por x. Entonces, al dividir por x, x al cuadrado entre x te queda x, te quedaría 1 entre x, pero tú sabes que ese 1 entre x se puede colocar como x a la menos 1. Y lógicamente cuando tú dividas 3x entre x te quedará solamente 3. Entonces, x al cuadrado entre x me queda x, 1 entre x, x a la menos 1, y 3x entre x, 3. Y esto, amigos, es lo que nosotros hemos denominado s. Entonces, ¿cuánto viene a ser s al cubo? Vendría a ser 27, ¿ya? Entonces, s al cubo, si deseas, lo colocamos acá. Luego 3 por 3, ¿ya? Y todo esto va a estar pues al cuadrado, ¿ok? Todo esto va a estar al cuadrado y luego menos 2. Veamos, 3 al cubo es 27 menos 9 es 18. 18 al cuadrado son 324 y 324 menos 2, el resultado tendría que ser 322. Y la clave será la alternativa letra B. Este es un ejercicio de mucha frecuencia en la mayoría de exámenes de admisión a nivel de todo nuestro país, ¿de acuerdo? Conforme a lo que nosotros hemos convenido, amigos, no nos vamos a preocupar mucho en realidad, porque es un ejercicio extremadamente fácil. O sea, te dan algo así y se entiende que tú, si has aprendido bien lo que se te ha explicado, va a ser un regalo. Ahora, este de acá nosotros le solemos denominar S y a este de acá le solemos denominar P. Entonces, a partir de eso, yo sé, por ejemplo, que el a cubo más b cubo sería lo mismo que s al cubo menos 3s por p, ¿ya? Siempre tengan en cuenta que como en este caso el producto no es 1 y por lo tanto las expresiones no son recíprocas, tiene que aparecer el p. El p no aparece, por ejemplo, te quedaría solamente s al cubo menos 3s cuando el producto fuera 1, entonces ya está tácito, estaría sobreentendido. Pero como el producto aquí es diferente de 1, entonces s al cubo menos 3sp. En relación al cuadrado ocurre algo parecido, vendría a ser simplemente s al cuadrado menos 2p, ¿de acuerdo? Menos 2p. Y esas expresiones ya están pues de alguna manera señaladas, ¿de acuerdo? En la parte teórica lo hemos indicado. Ahora, vamos a calcular de manera inmediata qué es esto. Por ejemplo, tú vas a tener acá que el a por b, o bueno, la suma es 2, entonces la suma es 2, entonces 2 al cubo, ¿qué va a hacer? Va a ser 8, ¿de acuerdo? ¿Y qué le voy a restar? Por eso le voy a restar 3 veces la suma que es 2, 3 por 2, 6, y por 3 que va a ser 18, repito una vez más, y ya ahí lo tenemos. Mira, ve, ese vale 2, así que 2 al cubo va a ser 8. 3 por 2,
porque vale 12, le dice 3 por 2, 6, 6 por 3, 18. Ahora, S al cuadrado, la suma al cuadrado va a ser 4 y el doble del producto que va a ser 6. Entonces, nosotros por acá arriba tenemos que el resultado será pues menos 10, ¿de acuerdo? El resultado es menos 10 y abajo menos 2, menos entre menos más, 10 entre 2, la respuesta va a ser 5. Y la clave, estimados amigos, será la letra C. Una pregunta relativamente sencilla porque solamente tenemos que recordar lo que ya sabemos. ¿Qué sabemos, profesor? Lo primero que sabemos es que esta expresión es justamente el S, ¿de acuerdo? X más X a la menos 1, el A más B o el X más Y. Eso va a ser siempre para nosotros el S en este tipo de ejercicio. Profesor, ¿y en qué me ayuda eso? Oye, me ayuda mucho porque mira, tú sabes que esta expresión que tú tienes acá es S al cuadrado menos 2. Porque son expresiones recíprocas. Recuerda que cuando las expresiones son recíprocas, ya S al cuadrado menos 2, no se coloca el P, puesto que el producto ya está sobreentendido, el producto va a ser 1, ¿de acuerdo? Entonces, S al cuadrado, lo usual es S al cuadrado menos 2P, pero como P vale 1, entonces ahí queda, de ese modo. Análogamente, para esta otra expresión, nosotros solamente tendríamos S al cubo menos 3SP, pero como P vale 1, entonces vendría a ser solamente 3S, ¿de acuerdo? De esta manera. Y ahora solamente es cuestión de que reemplacemos. El S vale 3, 3 al cuadrado 9 menos 2 vendría a ser 7. 3 al cubo 27, 3 por 3 9, 27 menos 9 vendría a ser simplemente 18. Ahora, si ustedes suman 17, 7 más 18, el resultado tendrá que ser 20. 25. Y la respuesta, estimados amigos, será la alternativa letra A. ¿Qué haremos en esta pregunta? ¿Cómo vamos a resolver una expresión de este tipo? Nosotros hemos aprendido por la teoría que es posible de efectuar este trinomio al cubo. Entonces, una de las formas que yo podría utilizar es simplemente efectuarlo, luego restarle lo que salga de esto y así consecutivamente, después de mucho trabajo, llegar a un resultado. Profesor, ¿y qué haremos para obviar eso? Bien, yo les he comentado muchas veces que una de las cosas más importantes que se deben aplicar, uno de los métodos más importantes que se pueden aplicar es el cambio de variable. Por un lado, el cambio de variable debe simplificar considerablemente la expresión y por otro lado debe esclarecerla, o sea, de tal manera que yo la pueda ver con mayor claridad una vez he realizado ese cambio. ¿Qué cambio nos conviene hacer acá? Yo me doy cuenta que se repite m menos n más p, m menos n más p, m menos n más p, m menos n más p. Entonces nosotros vamos a hacer que esa expresión valga una sola letra. Entonces colocamos aquí, hacemos, ¿de acuerdo? Hacemos que m menos n más p sea igual, por ejemplo, atención, m menos n más p, por ejemplo, sea igual a una m mayúscula. De esa manera le sacamos la m, ¿no? Al ejercicio me refiero. Bien, entonces hacemos que m menos n más p sea una m mayúscula y esta expresión va a poder reescribirse del siguiente modo. ¿Ven? Observen. Como ya sabemos que todo esto es m, a ti te va a quedar simplemente m menos q. ¿Ya? Así es lo que vamos a tener, ¿ves? Entonces la expresión ya se simplificó terriblemente. Luego viene menos, y yo ya no voy a escribir esto porque yo sé que esto se puede sustituir por el m, entonces te va a quedar acá m a la 3. Y luego voy a tener un más, mira acá por favor, acá sí quisiera que nos concentráramos un poco. Esta expresión que ustedes están viendo aquí, esto vendría a ser el m mayúsculo, ¿de acuerdo? Y se está multiplicando con 3q y con esta expresión que está acá. O sea, aquí hay una multiplicación de 4 factores, el 3, el q, esta expresión donde aquí también se puede reemplazar m menos n más p y esta expresión que está acá. Entonces, yo lo voy a escribir de tal manera que me convenga a lo que estoy haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Voy a colocar, por ejemplo, 3, atención, 3, vamos a poner esta expresión de acá, m, k menos q, m menos q, m menos q, ¿no?
porque esta parte de acá ya nosotros sabemos que esto era m, entonces aquí voy a colocar m menos q, lo estoy poniendo ahí, ahí está, m menos q, de esta forma. Voy a colocar este, que es m, ¿de acuerdo? M, luego voy a poner ese q, ¿ya? Y finalmente más q elevado al cubo. Y ya tenemos la expresión de este modo, ¿de acuerdo? Bien, de repente aquí no todos se están percatando qué es lo que está ocurriendo. Sin embargo, voy a señalar lo siguiente como que me parece que es algo muy importante, ¿de acuerdo? Fíjense, esta expresión de acá se puede asociar como profesor. Tú simplemente vas a colocar aquí un menos y voy a colocar aquí un corchete, ¿de acuerdo? Entonces, a mí me va a quedar esto simplemente m al cubo, pero yo lo voy a organizar ahora mismo, m al cubo, fíjate bien, y este que está con signo más va a cambiar a menos, entonces lo voy a colocar acá, menos q elevado al cubo. Yo creo que nadie se va a amargar por eso, estoy sacando un menos, coloco un corchete, entonces esta expresión que estaba con menos se pone como con más, pero esto que estaba con más se pone como con menos, ¿de acuerdo? Y este más que estaba aquí, y yo creo que en este momento ya nos dimos cuenta con precisión, como esta es una multiplicación, lo podré colocar m por q, simplemente así, y por m menos q. Y ya está. Y miren, amigos, lo que acaba de pasar. A ver, si nosotros reconocemos el producto semidesarrollado de Agustín de Cauchy, ¿de acuerdo? O Cauchy, esto que está acá, ¿de acuerdo? ¿A qué va a ser igual? Eso simplemente va a ser igual, atención, a m menos q elevado al cubo. Fíjese bien, ¿eh? El cubo del primero menos el cubo del segundo menos el triple del primero por el segundo por esa diferencia. Entonces, esto es parte de la teoría que hemos indicado. Este es el desarrollo de m menos q al cubo. Profesor, ¿y qué teníamos acá? Acá justo teníamos también m menos q, pero este m menos q también estaba elevado al cubo, ¿cierto? Y entonces yo me doy cuenta, lo único que he hecho, estimados amigos, aquí ha sido simplemente traerlo hacia acá, nada más. Y yo veo que estas dos expresiones son iguales, entonces ¿a qué va a ser igual el resultado? El resultado va a ser el polinomio nulo, o sea, va a salir 0. Y la clave será la alternativa letra enano. Un ejercicio muy sencillo y a la vez muy frecuente en los exámenes de admisión a lo largo de todas las universidades de nuestro país, ¿no? Nosotros a esto le hemos denominado S, no te olvides, y a este le hemos denominado simple y llanamente P. Entonces, en este caso resulta que el S y el P van a valer lo mismo, ¿de acuerdo? Pero no siempre tiene que ser así. Ahora, ¿qué más el profesor? De acuerdo a la teoría sabemos que esta expresión no es otra cosa que S al cubo menos 3SP, y que además hay que tomar en cuenta, jóvenes, que algunas veces cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos el tema de ecuación cuadrática, te piden la suma de los cubos de las raíces. Ahí se va a utilizar otra vez esto mismo, ¿de acuerdo? Ahora, quiero que se den cuenta del detalle. El S vale lo mismo que el P, así que en lugar de S de P voy a poner S. O sea, voy a poner SS, ¿no es cierto? Pero a su vez resulta que 3 justamente es el valor de S y de P. Entonces es como si este también es S. Entonces tú tienes S, S y S. Y S por S, ¿qué te da? S al cubo. Y S al cubo menos S al cubo, ¿cuánto te sale? Te sale 0. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es la letra D. Este es un muy bonito ejercicio, realmente. Mira, parte de una condición que me indica y a la menos 1 más z a la menos 1 que vale 4x a la menos 1. Además, me están indicando que el x por y por z debe ser diferente de 0. ¿Qué me quieren decir con eso? Quiere decir que el x no debe ser 0, ni el y ni el z. Cuando te indican este tipo de condición, significa que las expresiones involucradas, todas ellas tienen que ser diferentes de 0. ¿Por qué, profesor? Porque si alguna de ellas fuese 0, el producto terminaría siendo 0. Recuerden ustedes que el 0 es el absorbente de la multiplicación, entonces no importa cuántos factores existan, si uno de ellos vale 0, el resultado al final terminaría siendo 0. Entonces, al negar eso, significa que todos los factores involucrados, todos ellos, cada uno de ellos, debe ser distinto de 0.
Bien, me dan una expresión de este tipo que, entre otras formas de resolverlo, implicaría, por ejemplo, que tú desarrolles este trinomio al cubo. Es posible de hacer, uno puede desarrollar el trinomio al cubo, luego sacar el de acá, duplicarlo, hacer lo mismo con esto, reducir, y vamos a obtener la respuesta después de algún trabajo laborioso, no tanto porque sea dificultoso, sino porque hay que escribir mucho. Y profesor, ¿cómo lo contraemos? Bueno, ya saben ustedes que uno de los caminos para poder lograr la contracción es el cambio de variable. Es una de las cosas que hay que poder hacer. Y la otra es reconocer el producto que esté involucrado dentro del cálculo operativo que vamos a desarrollar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el producto que va a estar involucrado en esto, aunque les parezca increíble, es justamente este que se parece mucho a Legendre, pero que es de grado 3. Entonces yo tengo un binomio que está elevado al cubo, los mismos términos, pero restando y elevados al cubo. Y nosotros les indicamos que para aprender esto simplemente hay que hacer lo siguiente. Hazte la idea que los exponentes 3 no están, como si los borraras. Si no estuvieran, sería lo mismo que a más b más a menos b. A más b más a menos b. Como acá dice más b y acá dice menos b, se cancelarían, te quedaría 2a. ¿Qué significa eso, profesor? Significa que el 2a va a estar el a elevado al cubo. Y yo les dije en la parte teórica que lo único que hay que hacer aquí es recordar que el otro coeficiente tiene que ser 6 y que cuando el a o cualquier variable está elevado al cubo, en este otro término va a estar a la 1. Pero como es un polinomio homogéneo, el resultado tiene que ser homogéneo, la otra variable involucrada va a estar elevado al cuadrado para completar el grado 3, ¿de acuerdo? Para nuestros fines esto es más que suficiente saberlo. Ahora viene el asunto, ¿cómo y de qué manera realizo yo ese cambio de variable? ¿De acuerdo? Bien. Hay criterios, amigos, para poder hacer eso. En principio, déjame indicarte que aquí hay dos términos de esta forma, ¿de acuerdo? Entonces yo lo voy a desdoblar. Uno va para el lado de allá y el otro viene para este lado. De esa manera yo voy a tener 4 sumandos. Mira, inicialmente aparecen como 3, pero como acá dice el doble de este trinomio elevado al cubo, como es el doble, entonces uno de ellos se va a asociar con este y el otro se asociará con el de acá. Ahora, ¿cómo elijo el cambio de variable? Es muy sencillo, amigos. Tú te fijas en todos los 3 términos y los 3 términos que están acá. ¿Cuál de estos 3 términos mantiene su signo? El x no, porque acá aparece como menos x y aquí como más x. El z tampoco, entonces el que mantiene su signo es el i, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces si el i mantiene su signo, fíjate bien, i mantiene su signo, el cambio de variable se va a producir justamente en los otros dos términos que quedan y en el orden que nosotros elijamos. A mí siempre me gusta elegirlos según pues la forma como se presentan en el alfabeto, entonces primero va a estar el x, después el z. Yo voy a decir que x menos z, por ejemplo, es un m. Y ya está, ¿de acuerdo? A ver acá, como ya hemos aprendido algo del primer caso que hemos trabajado, lo primero que tienes que hacer para poder saber qué vas a cambiar o qué va a hacer el cambio de variable es ver cuál de las 3 variables no cambió de signo. Y yo me doy cuenta que en este caso la que no cambió de signo es el z. Entonces con esa vamos a trabajar. Porque el x ha cambiado y el y también. Entonces, como lo debo considerar en orden, bueno, otro puede tener otro criterio, no hay ningún problema. X menos y que aparece acá vendrá a ser para mí n. Profesor, si x menos z es el m, ¿qué será z menos x? Su opuesto, puesto que tú has visto que han cambiado de signo. O sea, si x menos z y va a ser m, entonces ocurriría que z menos x será menos m, ¿de acuerdo? Análogamente, si x menos y, que lo estoy viendo aquí, va a ser n, si x menos y es n, y menos x vendrá a ser su opuesto, menos n. Entonces ahora vamos a sustituir. Recuerda que la variable que no modificó su signo fue la y, entonces la y va en esta posición, y más m primero. M ya representa el cambio, la sustitución que estoy realizando. Como ya hemos hablado de esto, acá va a ser i menos el m. ¿Quién no cambió acá? El z, ¿de acuerdo? Entonces z menos n, porque así aparece aquí, aparece como menos x más i o i menos x.
aquí va a ser z más n. Ya te das cuenta que el orden de los sumandos no altera aquí el resultado, puesto que el signo dominante en este producto es el más, y acá dice más y acá también. Entonces que yo los permute o los deje como está no significa nada. Si te olvidas de estos exponentes y tú sumas las bases te quedaría 2i. Por eso es que el resultado acá va a ser 2i al cubo. No debo olvidar que el otro coeficiente, pues debe ser 6, hemos indicado, ¿no? Y entonces, siendo que es 6, el i estaría a la 1, ya lo hemos dicho, y la otra variable, que en este caso es el m, estaría a la 2 para completar el grado. En relación a esta expresión, si ustedes se olvidan del exponente 3, z menos n sumado con z menos n sumado con z más n, te quedaría pues 2z, ¿ya? Y eso va al cubo, no te olvides. Luego viene el coeficiente 6, el z estaría a la 1, ¿ya? 3, 1, y el n estaría a la 2. Muy bien, no tiene ningún sentido, amigos, que yo intente operar considerando todos los términos. Este de acá y este son explícitos, entonces no me voy a hacer problema con eso, ya eso está explícito. Mi problema sería saber qué va a ser esto que están afectados por el coeficiente 6. ¿Por qué? Porque ahí está involucrando un m y un n que tienen valores en términos del x, del y y del z, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hago yo? Para empezar, factorizo el 6, pues. ¿No? ¿Para qué voy a trabajar con un coeficiente? Entonces, repito, solamente vamos a trabajar con este término y con este término que está aquí. Ahora, no te olvides que si factorizo el 6, acá te va a quedar el i. Ahí está, el i a la 1, que es i. Pero ¿quién es el m? El m es x menos z, y lo voy a colocar acá, pero que va a estar al cuadrado, ¿ok? Ya factoricé el 6, está aquí afuera. El z estará aquí, z a la 1 estaba, y el n es x menos i, pero va a estar al cuadrado. X menos i, pero va a estar al cuadrado. ¿Qué haré, profesor? A ver, desarrollar el cuadrado de este binomio no es nada difícil. Te quedaría x cuadrado menos 2xz más z cuadrado. X al cuadrado menos 2xz más z cuadrado, pero hagámoslo despacio. Si primero te sale x cuadrado, entonces tú aquí vas a tener x al cuadrado por i, siempre las letras en el orden. Menos 2xz por i, entonces sería menos 2x y z. ¿De acuerdo? Perfecto. Luego z cuadrado y z cuadrado. Ya ahí lo voy a colocar. Y z cuadrado. A ver acá. X al cuadrado por z. X al cuadrado z. Ya está. 2xy por z sería menos, ¿de acuerdo? Sí, menos, acá estaría el menos, 2xyz, 2xyz, y finalmente yo vendría a tener más y al cuadrado z. Ya, ahí está. Profesor, ¿y ahora qué hago con estos términos? Bien, yo solamente indico que inicialmente había tenido acá 2i cubo, 2z al cubo, ¿de acuerdo? O sea que el i y el z estaban totalmente descubiertos, así que yo les diría que tengamos cuidado con este término, ¿ya? Porque este término de acá y este término de acá están directamente relacionados a este y a este, ¿de acuerdo? Y de repente hasta ahí alguno de ustedes ya se dio cuenta de que es. Sin embargo, mi problema estaría entonces en saber qué es esto, ¿de acuerdo? ¿Qué es eso? Bueno, y tampoco es tan problemático porque justamente aquí es donde entra en juego esta expresión, ¿de acuerdo? ¿Qué voy a hacer ahí, amigos? Ahí voy a multiplicar por x y z. Cuidado a esto. Multiplico por x y z. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Evidentemente, si tú a este término lo multiplicas por x y z, el i con el i a la menos 1 van a desaparecer. ¿Qué te va a quedar solamente? xz, repito. Si yo multiplico este i a la menos 1 con x y z, como la multiplicación es conmutativa y asociativa, el i se encuentra con el i a la menos 1. Se cancelan porque son recíprocos. ¿Qué me quedará solamente? xz. Análogamente, cuando ustedes multipliquen el x y z con el z,
El z con el z a la menos 1 van a cancelarse, te va a quedar solamente xy, ¿de acuerdo? Y por último, cuando tú llegues a este punto de acá que dice 4x a la menos 1 y lo multiplicas por x y z, el x con el x a la menos 1 desaparece y solamente te queda 4y z, ¿de acuerdo? Y con ese dato nosotros vamos a simplificar todo esto. Profesor, ¿por qué? Atención aquí, voy a jugar con este, ¿lo ves acá? Y con este que está acá. Quiero que se percaten con mucho cuidado allí porque no es tan difícil. Si yo les digo factoricen, ustedes podrían pensar, profesor, factorizo x cuadrado. No te conviene, mira acá, ve, xz, xy. Yo lo que debo factorizar aquí es x. Entonces, cuando yo factorice el x me va a quedar xy más xz, ¿ve? Xy más xz. Otra vez, si en esta expresión que queda acá, yo factorizo el x, me queda xy más xz. Xy más xz es 4, lo voy a poner. Esto va a ser 4 y z. Ojo, 4 y z. Entonces, cuando yo reduzco, atención, cuando yo reduzco estos dos términos por factorización, factorizo el x, me queda xy más xz, que es esto, 4 y z, pero ojo, no sé si ya se percataron aquí, ¿ve? Esto me da 4x y z. 4x y z se cancela con este menos 2 y con este menos 2. Entonces prácticamente si estos dos, esto y esto, es lo que está acá, y esto se cancela porque te queda 4x y z posi y acá te queda 4x y z nega, entonces ya fueron. ¿Qué es lo único que me ha quedado, profesor? Facilísimo, atención, atención. Yo tendría solamente esto para operar y lo que me acaba de quedar aquí. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo me doy cuenta que el coeficiente aquí es 2 y aquí es 3, entonces yo puedo factorizar 2. Si yo factorizo 2, atención, ahí me va a quedar y al cubo, por favor, oriéntate bonito. Mira, ahí te va a quedar y al cubo y acá te va a quedar z al cubo. Si yo factorizo 2, te queda y cubo z cubo. Y si yo factorizo 2 aquí me queda 3 veces ¿qué? Atención, lo único que se ha observado de toda esta expresión es i z cuadrado y cuadrado z. Y yo creo que cualquiera de ustedes esté en capacidad de darse cuenta que puedo factorizar el i y el z. Porque es lo único que quedó. Estos dos son lo único que ha quedado. Entonces factorizo i y el z. ¿Qué te va a quedar aquí adentro ordenadamente? I más z. Se acabó nuestro problema, amigos. Ahí todo tiene su final. Fíjese bien, esto es el numerador. 2 veces ¿qué? Atención aquí, ve. 2 veces ¿qué? Esto no es otra cosa, por si acaso, esto de acá, no es otra cosa que i más z al cubo. Pero resulta que el denominador es i más z al cubo. Entonces yo ahí hago un cambio de variable otra vez. Ahí le voy a poner d. ¿Para qué voy a escribir tanto? Y esta expresión que yo había obtenido también es el mismo d, porque lo que acaba de quedar dentro de este paréntesis es i más z al cubo, que es lo mismo que estaba ahí. ¿Cuál será el resultado, amigos? El resultado es 2 y la clave será la alternativa letra B. Enfrentamos un ejercicio muy interesante que además nos va a mostrar por qué razón a veces es mejor no dar común denominador, sino multiplicar por ese común denominador a todos los términos de las fracciones involucradas. Repito una vez más, cuando en aritmética a veces sumamos fracciones, ¿qué es lo que se solía hacer? Se daba un común denominador, luego ese común denominador se dividía entre cada denominador y se multiplicaba por el correspondiente numerador, ya sea que estuviera sumando o restando, ¿de acuerdo? Bien, ese método no es el más adecuado ya en la pre porque nos hace perder demasiado tiempo. Fíjense, si nosotros acá tuviéramos que dar común denominador y luego efectuar las expresiones como estamos pensando, para empezar tendríamos que efectuar esta multiplicación que correspondería a un producto notable, su resultado, que sería el producto pues de Argand. Y lo mismo tendríamos que hacer abajo y luego de eso simplificar. Eso sería una pérdida lamentable de tiempo. ¿Qué vamos a hacer, profesor? Bueno, primero vamos a recordar que cuando tú tienes un binomio por un trinomio en estas características, donde el cuadrado de cada uno de estos aparece acá, y el producto de estos con el signo cambiado aparece aquí, mira, el producto de estos es menos AB, con signo cambiado es más AB, ¿de acuerdo? El resultado pues era simple y llanamente una suma de cubos, en el primer caso,
o una diferencia de cubos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener aquí pues a al cubo menos b al cubo. Ahora, ya enfrento el ejercicio de manera frontal, de manera directa, y entonces yo quisiera darme cuenta que si yo voy a tomar el común denominador, que es el producto de esto con esto, ¿estamos de acuerdo? Fíjate bien, ¿no? No son para que te compliques la vida. Entonces yo voy a multiplicar por este producto de estos dos. Voy a multiplicar a cada fracción. Voy a multiplicar a cada fracción por el producto de estos dos. Entonces, cuando tú, por ejemplo, a esta fracción la multiplicas por el producto de estos dos, tú te das cuenta que uno de estos dos estaba en ese denominador. Entonces, ponte que esto fuera un A. El común denominador será B. Entonces, pero tú piensas que esto es A. Entonces, el numerador entre A lo multiplico por AB. ¿Quién va a desaparecer? El A. ¿Quién te va a quedar? El B. O sea, te va a quedar este. Otra vez, repito una vez más. Suponte que este es A y este es B. Numerador entre A, numerador entre B. El común denominador sería A por B. Entonces yo voy a multiplicar a este, cuyo denominador era A, por AB. Entonces A con A se va y te quedaría el B multiplicando este. Pero ¿quién es el B? El B es esto. Y que yo sepa, esto, amigos, con esto de acá, si se multiplica, es justamente el primer caso. ¿De acuerdo? Donde el B ha tomado el valor de 1. Efectivamente, si el B toma el valor de 1, A más 1, A cuadrado menos A más 1, sale A al cubo más 1. En este caso, como estoy utilizando X más 1 por esa expresión, el resultado solamente vendría a ser X al cubo, ojo, más 1. Y ya me ahorré el denominador en el primer caso. ¿De acuerdo? No te olvides que aquí viene un signo más, que es este signo más. Y vamos a ver qué pasó acá. Numerador entre B. Lo multiplico por AB. Muere el B. ¿Quién te queda? El A. Multiplicando a quién? Al X menos 1. Es numerador entre B por AB. Muere el B, pero el A queda multiplicando este. ¿Y quién era el A? Esto. Y esto multiplicando esto es el segundo caso que vemos acá. Una diferencia de cubos. Entonces, esto por esto me quedaría simplemente X al cubo menos 1. Y mira, hijo, esta fracción es la misma que esta. Y esta fracción es la misma que esta, con la única diferencia que donde decía más, acaba de decir, pues, menos. Y nosotros podríamos colocar esto de esta forma, para que se parezcan un poquito más. Ahí está. Entonces yo ya no voy a estar trabajando de más, porque ya trabajé en la primera parte, en el numerador, y en este caso solamente voy a tener el X al cubo más 1, y luego el X al cubo menos 1. ¿De acuerdo? Y a todo esto, lógicamente, lo va a afectar la raíz cúbica. Pero antes de continuar, quiero que se percaten de un detalle, ¿ya? Luego vamos a colocar lo que falta. Este de acá se cancela con este. Así como este se cancela con este, porque menos X cubo. Menos menos me queda más 2 en el denominador. ¿Y arriba qué tenía? Tenía 2X al cubo. Pero 2X al cubo entre 2, el resultado simple y llanamente va a ser X al cubo. Y recuerden ustedes que lo que le están pidiendo es justo la raíz cúbica de eso, y por lo tanto el resultado va a tener que ser ¿cuánto? El resultado va a ser la alternativa letra A. Un ejercicio sencillo y bonito, por lo que podemos aprender de él, ¿no? Mira, para empezar me dan dos fracciones. Entonces, eso quiere decir que si me dan dos fracciones, su común denominador para este caso debe ser X por Y. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Cuando tenemos fracciones, lo mejor no es dar común denominador y luego efectuar. Lo mejor es multiplicar cada fracción por el común denominador y en ambos miembros de la igualdad, ¿de acuerdo? Entonces, quiere decir que si yo tengo que el común denominador es xy y esta primera fracción lo multiplico, mira acá, por xy, el y mata al y,
pero te queda un x, que junto con ese x cuadrado te dará como resultado x al cubo. Entonces lo primero que yo hago es detectar que el común denominador es xy. Ahora, yo voy a multiplicar esta fracción por xy. El y se cancela, pero el x lo agarra al x cuadrado y te quedaría x al cubo. Ahora, aquí viene menos, atención, menos. Y cuando esta fracción es multiplicada a su vez por xy, el x lo cancela al x, pero el y te quedaría simplemente y al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Luego vas a multiplicar todo esto por xy, no hay ningún problema, se puede colocar de esta manera, puesto que la multiplicación es asociativa y conmutativa, entonces lo podríamos poner de este modo. ¿De acuerdo? X, Y. Ahora, amigos, ahí algunos ya se habrán dado cuenta, otros de repente no, pero no importa. Acá lo que importa es que la expresión termina siendo lo siguiente. Atención, fíjese bien, x al cubo menos y al cubo menos 3xy por x menos y. Entonces la expresión vendría a ser así, menos 3xy por x menos y esto terminaría valiendo 0. Pero ¿qué cosa es esto, amigos? Esto simplemente es x menos y elevado al cubo, ¿de acuerdo? Que vale como 0. X menos y elevado al cubo. Y para que esto me haya dado 0, la base debió valer 0. Y si la base debió valer 0, quiere decir que el valor del x va a ser igual al valor del y. Entonces voy a hacer un cálculo aquí que tiene que ver con esto. Pero recuerda que el x vale y. Entonces, en lugar de que yo ponga y, voy a colocar mejor x porque el x vale y. Entonces, yo voy a colocar en lugar del y, voy a colocar x. Y x a la 8 más x a la 8, ¿qué sería? 2x a la 8. Otra vez, entonces, si x vale y, en lugar del y voy a poner x. En lugar del y voy a poner x. X a la 8 más x a la 8. 2x a la 8 por 3 sería 6x a la 8. Y en el denominador, si el y vale x, entonces acá tendríamos x al cuadrado por x al cuadrado, ¿qué sería? X a la cuarta. X al cuadrado por x al cuadrado sería x a la cuarta. Y al cuadrado sería pues x a la 8. Ahora, esto de acá se va a cancelar y el resultado vendría a ser 6. Una recomendación. Cuando aparecen justo en este tema de productos notables, ejercicios de esta manera, en lugar de esto, ustedes podrían haber dicho lo siguiente. Ojo, podrían haberle asignado un valor cuando aparece esto así. O una relación de este tipo, porque por ejemplo pudo haber sido x igual 2y. O algo así, pero uno le puede asignar valores, por ejemplo el valor 1. Entonces, esto como que se resuelve más fácil. 1 a la 8 más 1 a la 8, 1 a la 8 es 1. 1 más 1, 2 por 3, 6. Abajo te queda 1. La respuesta hubiera sido directamente 6 sin estarte torturando por estar reemplazando los valores. Entonces, siempre hay que elegir el camino más ligero, pero valía la pena también saber cómo era la pregunta de verdad. La clave para este ejercicio será la alternativa letra C.